Que de Dios sea la gloria de todo lo que Él hace y de cada mensaje que Él tiene para nuestras vidas cada domingo. Y es muy importante que nosotros vivamos precisamente en ese temor a Dios y a esa confianza, porque solo así vamos a poder experimentar su paz verdadera. Recuerden, como dice la Escritura, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero para obtener esta paz tenemos que creerle a Él como soberano de todas las cosas. Y Dios sabe el trabajo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. La Escritura dice, el siervo no es mayor que su Señor, pero cuando sea perfeccionado será como su Señor. Y también nadie sabe el trabajo que Dios está haciendo en cada persona. Para su siervo el Señor cae en pie o cae. Entonces Dios en cada uno de nosotros está haciendo un trabajo. Lo más importante y donde nosotros podemos tener confianza de que vamos en un trabajo ascendente y no descendente, es que nosotros vamos cada día queriendo más estar con Dios, entender, cumplir. Sabemos que cumplir los mandamientos viene de algo que produce Dios en nosotros, un deseo motivado por la gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Esforzarse por cumplir la ley siempre nos va a llevar al fracaso, porque nosotros ya vimos la historia del pueblo de Israel como nunca pudo cumplir. Y la Escritura dice, ¿por qué fracasaron? Porque iban como por obras, nunca vieron la gracia. El origen de la nación judía, recuerden ustedes, fue a partir de Abraham, que dice, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Entonces este creer va en función de aborrecer el mal que está en nosotros y querer ir a Dios para que nos libere de esa influencia y de ese mal. Pero como siempre, Dios tiene una mente infinita, y lo que Él va a hacer en la vida de cada persona, lo que Él va a hacer en cada iglesia, está fuera de nuestra comprensión. De ahí la importancia de la fe. Creer en Dios significa que te vas a someter o vas a creer en Él en sus términos, no en nuestros términos. Todos los seres humanos de alguna manera siempre queremos establecerle, imponerle a Dios nuestros propios términos, y nunca va a ser así, de esa manera. Entonces, el principio 20º que hoy vamos a ver se llama: las decepciones serán inevitables, pero el desánimo es elección nuestra. ¿Quién no se ha sentido deprimido? ¿Quién a veces no se ha sentido desanimado porque las cosas no salen como quería? Santiago en su epístola, en el primer capítulo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo viene por el creer y no creer, por las emociones, pero en realidad, conforme Dios va haciendo un trabajo en nuestra vida y el Espíritu Santo va gobernando, nos da un ánimo. ¿Puedes repetir el título? Con mucho gusto. Las decepciones serán inevitables, pero el desánimo es por elección nuestra. Entonces, decía yo, nosotros vamos en una situación de menos a más, porque Dios derrama su gracia cuando somos recién convertidos. Cometemos muchos errores y traemos una inercia de muchas cosas malas, de costumbres, de juegos emocionales y todo esto. Sin embargo, Dios poco a poco, a través de su palabra, nos va mostrando cómo Él quiere que seamos, nos va influyendo. Pero lo que yo he visto es que la mayor fuerza de la conversión va aunada a la gratitud por la comprensión de la maravillosa obra que Jesús hizo en la cruz, librándonos de nuestros pecados. Y 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa o nos lleva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, del desánimo, es que no vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, sino todavía queremos vivir para nosotros mismos.
Entonces vienen problemas en nuestra vida que nos confunden y pueden aún afectar nuestra fe. La salvación, como decíamos hace rato, es algo que Dios da. La salvación le pertenece a Dios. Y lo importante del trabajo de Dios en nuestra vida, que obviamente nos la quiere dar a todos, es que nosotros vayamos depositando nuestra confianza en Él. La verdadera salvación implica una confianza plena en que Dios va a gobernar nuestra vida y lo anhelamos, y que nosotros vamos a ir dejando de ser. Como dijo Juan el Bautista, como el gran profeta a quien Jesús mismo dio testimonio de que los nacidos de mujer no había otro como Juan el Bautista, estando en la cárcel le manda a decir a Jesús que si Él es el que esperaban o era otro. O sea, Juan mismo en un momento determinado, la angustia, sabiendo que lo iban a matar, ya no pudo ejercer su ministerio, pues manda y le pregunta a Jesús, ¿pecó Juan por esto? No, solo fue. Y Jesús le da una respuesta divina: díganle a Juan lo que ven y oyen. Entonces, eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. A veces vienen dudas, a veces vienen situaciones que van implicando lo que se llama el doble ánimo, pero conforme nosotros vamos comprendiendo la grandeza del amor de Dios, nuestra gratitud va creciendo, hasta que llegue el momento que el anhelo en nuestro corazón es seguir a Dios. Sí pecamos cada día, pero cuando nosotros tenemos esa firmeza en nuestro corazón de seguir a Dios, ya el dolor por el pecado, porque esto siempre nos lleva al arrepentimiento, es diferente que el dolor que nos salva, como dice 2 Corintios 7, 8, 9, si mal no recuerdo, que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, la tristeza que es según el mundo produce muerte. Bueno, para salvación, de que no hay que arrepentirse, la tristeza que es según el mundo produce muerte. Una vez que eres salvo, Dios quiere que confieses tu pecado, no por causa de juicio, sino para que tú te liberes de la esclavitud del pecado. Y cuando te liberas, sabes tú que la gracia de Dios te cubrió desde que te convertiste. Pero la tristeza según el mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque no puedes convivir con un Dios al que no le crees, al que no amas y a quien no le quieres entregar tu vida. Por eso produce muerte. Recuerden, la palabra muerte significa separación. Entonces, es muy común que nuestra vida no marche como nosotros pensamos que debiera ser. Recuerden los planes de la juventud: voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a ir, voy a venir y todo. Sin embargo, vemos a través del tiempo que casi nada o muy pocas cosas o nada se cumplió de acuerdo a como nosotros lo pensamos. Entonces, pues va decepción tras decepción nuestra vida, porque las personas en las que nosotros habíamos creído que nos apoyarían en nuestros problemas y todo, nos decepcionan constantemente. Y entonces, pues nos decepcionamos de la gente, nos decepcionamos de la vida. Una de las más grandes decepciones es que nos decepcionamos de nosotros mismos. Recuerden lo que dijo Pablo: lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Entonces, el principio del cambio es creer que el mal está en ti, para que entonces vayas y Dios te sane, te libere, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por la vida de esta manera, viendo quién nos apoya, en quién confiamos, etcétera, pues vamos a acabar muy deprimidos, porque nunca nadie nos va a responder como nosotros hemos querido de los seres humanos. Tan grave o tan fuerte o tan extremo es esto, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. Entonces ven ustedes cómo es muerte esto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos tras decepción, luego viene la depresión, y luego pues viene el que nos abandonamos a algo porque ya pues no nos queda otra. Cuando nosotros venimos a Cristo pasa algo muy diferente. Antes de Cristo, cada decepción que tú tienes en la vida, te decepcionas de ti mismo, porque no haces lo que tienes que hacer.
Entonces cada decepción te va deprimiendo y va haciéndote pensar, aunque no lo digas de esa manera, que tienes poco valor. Y en función del valor que tú creas tener, es en función de lo que tú haces en la vida. Una persona que siente que no tiene valor, pues se deja mangonear, se deja llevar, se deja abusar y muchas otras cosas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que Dios hace es darnos un valor. El valor de hijos de Dios. Un valor que no está basado en nuestros hechos, sino en el amor de Dios. Y cuando tú empiezas a verte a la luz del amor de Dios, entonces las cosas son muy diferentes. Porque te ves como Dios te ve. Esa es la clave para vencer el pecado, esa es la clave para seguir adelante. Que tú veas, creas el valor que Dios tiene para ti. Esa es la clave que te lleva a alejarte del pecado. Mientras tú estás esclavizado al pecado, es porque tú sientes que no tienes valor. Las personas mientras más pecan, más en la miseria viven. Más conflictos tienen con los demás, porque su inseguridad va por delante. Entonces, aunque nadie hable mal de ellas, cualquier palabra que toque el problema en el que vive, va a reaccionar la persona contra ellas. Y por eso la gente acaba reaccionando en contra de Dios, porque Dios les hace ver su pecado para que se arrepientan, no para que se justifiquen, pero como ya no tienen esa fuerza o ese valor, pues es más fácil echarle la culpa a Dios, como dice el Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, ¿qué esperanza tienes tú de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? La Biblia dice, Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es precisamente la verdadera vida? ¿Cómo nosotros podemos pensar que un mundo lleno de pecado y de maldad, que tiene principios que nos llevan a rebelarnos en contra de Dios, nos puede satisfacer? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿O cómo participamos de él sabiendo esto? Es como ponerse una pistola en la sien, es actuar contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza. Por eso vienen las decepciones. Entonces, ¿qué esperas tú de esta vida? ¿A qué veniste? ¿Cuál crees que sea tu futuro? No hay futuro en esta vida. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de alcanzar relaciones, prestigio, metas, en nuestros propios términos, pues cada día vamos a ser más inseguros. ¿Por qué? Porque nada de este mundo de esencia nos puede satisfacer. Dice la Biblia en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es un ser espiritual. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra mente. ¿Cómo queremos acercarnos a Él a través de algo material y menos de algo material que está sujeto a maldición? Porque la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia. Hasta la Escritura dice, la creación misma gime aún esperando la liberación de los hijos de Dios. Entonces, poner tu esperanza en lo que se destruye es actuar contra ti mismo, ¿sí? Ahora es muy natural para nosotros los seres humanos que pongamos nuestra esperanza y nuestras expectativas, porque pues de alguna manera nos motivan a esforzarnos y a obtener lo mejor de la vida. Pero recuerden ustedes lo que dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Quiere decir que el único que nos puede dar contentamiento es nuestro Creador cuando nos reconciliamos con Él, cuando nos ponemos nuestra fe en la obra de Jesús, que Él sí, como ser humano, como hombre, fue el hombre perfecto porque nunca pecó, como dice Isaías 53, ni se halló engaño en su boca. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, entonces vamos aprendiendo de la vida de Jesús. Jesús hizo milagros que nadie jamás había hecho, porque siempre obedeció a Dios y porque siempre puso su esperanza en Dios en todas las cosas. Recuerden, 1 Pedro 1:22, quien cuando les maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga
justamente. Y es ahí donde empieza la verdadera vida cristiana. Cuando nosotros encomendamos nuestro alma al que juzga justamente. ¿Por qué? Si no, vamos a pasar la vida llena de desilusiones. Y ese es el objetivo de este estudio, ¿sí? Las decepciones son inevitables en esta vida. Como decíamos, nunca las cosas van a salir como quisiéramos. Pero el desánimo es por cuenta nuestra, es por elección nuestra. He aquí pongo de vosotros, le decía Dios a Israel, la vida del bien o el mal. Y la destrucción. El bien, si haces lo que yo quiero. Y el mal, si te rebelas en contra de mí. Digo, parafraseando esto. Dios pone la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué escoges tú? Para Israel fue muy claro. Entonces vamos a analizar precisamente un pasaje de la vida. Pero recuerden, antes de llegar a este pasaje, que en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú decides ir por el camino de Dios, Él te va a dar la fuerza y el poder para vencer. ¿Por qué venció Cristo? Porque siempre dependió de Dios. Entonces, la grandeza de un creyente, no importa lo que los ojos de este mundo vean o aún cómo lo vean otros creyentes, la grandeza de un creyente está en lo que hay en su corazón. El deseo de obedecer a Dios, el deseo de depender de Él y el deseo de que Dios los transforme en todas aquellas áreas que Él reprueba de su vida. Dios, cuando ve esto, dice la Escritura, porque es que la Escritura te lo dice todo, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que obedece o tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, pobre en espíritu es el que se está totalmente quebrado, el que está decepcionado de sus acciones que lo llevan al pecado, como mencionaba Ernestito, pero que tiembla su palabra, que tiene respeto de su palabra y la toma como el elemento que lo puede sacar adelante de todo. Entonces, ¿aceptarás la desilusión como un obstáculo infranqueable para que puedas hacer la voluntad de Dios? Muchas personas se recrean en sus errores, se recrean en sus malas decisiones y lógico van perdiendo la voluntad y la fuerza del cambio. Si Dios dice que nos va a cambiar, que es como del cielo en la tierra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, si cuando te conviertes pasaron las cosas viejas y todas son hechas nuevas, quiere decir que tienes toda la oportunidad de ser victorioso en este mundo. Pero todo va a ir en relación al Dios que te creó. Él tiene toda potestad, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, y como Él hizo las cosas, es como la manera que podían ser, como la mejor manera en que podían haber sido hechas. Porque Dios en su mente infinita, todas las posibilidades posibles existentes, las vislumbró. Y Él escogió lo mejor de lo mejor. Por tanto, el que hayamos venido a este mundo, en la época que hayamos venido, en la ciudad donde nacimos, los padres que nos tocaron, aún con todos los problemas que ellos tengan, nada es por casualidad. Dios lo hizo en la vida de cada uno porque es ahí donde iba a obtener la mejor oportunidad de convertirse. El problema no es, como decía Jesús, juzgad por los frutos mi sabiduría. El problema no es cómo se dan las cosas, sino el fin de las cosas. Si tú, hoy que estás aquí, eres verdaderamente salvo, estás confirmando que Dios tuvo razón. ¿En dónde te puso? En los padres que te dio, en la situación que tú viviste. Porque el fruto es lo que cuenta. Por sus frutos los conoceréis. No me juzguen a mí, juzgadme por mis frutos o por los frutos.
Y vemos nosotros que después de la muerte de Cristo, miles y millones a través de estos 2000 años, de estos 20 o poco más de 20 siglos, se han convertido. Por tanto, de ahí debe entonces a surgir nuestra confianza en Dios para poder abandonarnos a Él y desechar todas aquellas cosas de nuestra vida que se rebelan en contra de Él. Entonces, Dios, Judá, ya sabemos, Judá e Israel es un ejemplo de lo que es el hombre sin Dios. Por eso es tan importante en todas las historias del Antiguo Testamento, porque en ellas hay muchos aspectos que cada uno de nosotros tiene en esta vida. Entonces, fíjense cómo Dios contra el pecado trata duro. Dice la Escritura en Sofonías 2:1 al 6. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Arrasaré con personas y animales por igual, arrasaré con las aves del cielo y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero que ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan sus bendiciones. ¿Se dan cuenta? Es un resumen de lo que pasó hace un ratito. O sea, Dios trata duro con el pecado y va a desarrollar el pecado de este mundo. Fue hermoso que se hablara del reino milenario donde Jesús va a reinar. Es hermoso que después del reino milenario ya no va a haber vestigio alguno de pecado y viviremos para siempre con Dios en un universo que no nos imaginamos. Pero antes Dios tiene que limpiar. Y lo mismo pasa en la vida de un creyente. ¿Quieres ser usado por Dios? Pues tienes que ser limpiado. Como dice Juan 15:3, si mal no recuerdo. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Pero si tú no estás confiando en el Señor, claro que vas a tener decepciones en tu vida, porque muchos vienen a Jesús con la falsa esperanza de que ya no van a tener problemas, de que ya todo va a ser un cuento de hadas. Y llegas, te conviertes a Cristo y empiezan más problemas y todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que desarraigar de tu vida el mal para poder bendecirte. Por eso, repito el versículo, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros vemos cómo Dios acusa a Israel y a Judá por su infidelidad. Y Dios va a acusar a cada persona también por su infidelidad. Y va a usar a personas como Habacuc, uno de los profetas de los últimos del Antiguo Testamento, como un mensajero. Y Habacuc entendía lo que Dios quería hacer. Él dijo, ve y haz esto. Jonás vemos que desobedeció y se fue. Al último dijo, no, si obedeces porque obedeces. Pero Habacuc recibe una visión y miren lo que pasa. Dice, ese es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. ¿No estamos leyendo lo que está pasando en esta época? ¿Por qué Dios tiene que traer un juicio? Y entonces le dice el Señor a Habacuc. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios o caldeos, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Entonces, Habacuc se queja de la maldad de Israel. Dios le da una visión, pero primero dice Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello?
Dice, ok, voy a traer un juicio. Y voy a hacer una obra que nadie va a entender, pero es una obra. Entonces, obviamente, Habacuc, cuando Dios determina que va a querer un juicio, empieza a cambiar de opinión. Un ejemplo de nuestra vida. Yo sé que aquí todos anhelamos que personas de nuestra familia se conviertan y empezamos a orar por ellas. Con mayor o menor cargo, oramos. El cargo va creciendo. Entonces Dios empieza a responder. Empieza a traer pruebas a la familia, les empieza a ir mal tras mal, y entonces nos asustamos, porque quisiéramos que Dios convirtiera a nuestras personas, pero por un lado, pero por otro lado, cuando empiezan a sufrir, ay Dios, no seas tan malo, no seas tan cruel con ello, ¿no? Esto le pasó a Habacuc aquí, se queja de la maldad de Israel, y dije, ok, voy a traer una nación en misericordia y todo. Entonces, vean qué le pasó a Habacuc cuando se da cuenta que iba a traer un juicio a Dios. Oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente a la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Claro que el pueblo de Israel, de acuerdo al fundamento que tenía de la palabra de Dios y todo, eran mucho mejores que los babilonios, que eran crueles, mataban a los hijos, abrían los estómagos de las embarazadas, los vientres, y mataban, y quién sabe qué tantas cosas hicieron. Entonces, a la hora que viene el trabajo de Dios, entonces ya no nos parece. Entonces empezamos a cuestionar a Dios. Entonces obviamente se asusta Habacuc al ver el juicio que Dios traería sobre su nación y bueno, enfatiza que son peores los que los van a conquistar. Pero recuerden, Dios usa sus instrumentos, pero Dios siempre va a juzgar a cada persona y a cada nación por los hechos que hicieron. Nosotros vemos a lo largo de la historia ¿qué quedó de Babilonia? Hoy es desierto. Y aunque estén ahí los asirios y todo eso y lo que ustedes quieran, todo eso es un desierto. Fueron destruidos. Los mismos lugares que ellos conquistaron, después se levantaron y los conquistaron a ellos. Pero aquí el punto es, para que nosotros no seamos decepcionados en nuestra relación con Dios y en nuestras peticiones, tenemos que depositar plenamente nuestra confianza en Dios. No nada más para con los demás, sino para con nosotros mismos. Muchas veces, por ejemplo, tú le puedes decir a Dios, dame paciencia, dame esto, dame el otro. Y le pides paciencia y eres bombardeado por pruebas y circunstancias en la vida. Y dices, oye Dios, yo te pedí paciencia y mira todo lo que mandas a mi vida. Y no te das cuenta que el trabajo que Dios está haciendo es enseñarte a tener paciencia. ¿Cómo puede venir la paciencia? Esperando en Dios. Esperando en que un día Dios, cuando termine su trabajo, todo se va a dar perfectamente bien. Entonces Dios tiene que hacer un trabajo para llevar al final. Si no fuera de esta manera, pues hubiera creado a Adán y Eva y así lo hubiera dejado. Ya, los creé, ya. Pero Él quería algo más y es algo que tenemos que entender. Adán y Eva en la condición de criaturas de Dios, aunque tenían toda la bendición de Dios, Dios les dio como parte de su atributo el libre albedrío, aunque tenían toda la bendición de Dios, decidieron desobedecer. Nadie hubiera hecho. Adán era mejor que todos nosotros en inteligencia, en salud y todo, pero decidió hacerlo. Por eso pecó Adán, todos pecamos. El primer Adán, alma viviente, y por eso pecamos y heredamos, todos los seres humanos heredamos esa naturaleza rebelde y contradictoria. Todos la heredamos. Recuerden que cuando venimos a Cristo, Dios nos da la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Pero entonces, Dios empieza, una vez que ponemos nuestra confianza en Él, a erradicar el pecado de nuestras vidas. Porque sabe lo que el pecado hace. ¿Y cómo lo va a erradicar? Enseñándonos a ejercitar nuestra fe. ¿Cómo podríamos tener fe de algo que tenemos aquí y lo vemos? La fe, recuerden, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está basada en un evento futuro.
Porque si yo creo que aquí hay una tablet, pues eso no es fe, la estoy viendo. Pero si Dios promete que va a traer en mí una transformación, tengo que ver el resultado en mi vida para que las circunstancias actuales no me afecten. Yo sé que el bien no está en mí, decía Job. Pues el querer en mí, de Romanos, Pablo. Pues el querer el bien, Romanos capítulo 7, está en mí, pero no el hacerlo. El bien no está en mí. Lo quiero hacer, pero no tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, justifico a Dios, si soy honesto, de que el trabajo que Dios está haciendo en mi vida, a través de las pruebas que yo vivo, tienen como objetivo desarraigar el mal de mí. ¿Y cómo se desarraiga el mal? Depositando tu confianza en el trabajo que Dios puede hacer en tu vida. Recuerden, el diablo siempre nos va a inducir a vivir conforme a la ley. Cumple, haz, pórtate, ama a Dios, ama a tu prójimo. Todo eso es vano sin Dios en ti. No lo puedes hacer. Entonces el diablo trata de meter en la ley, y es una de las trampas peligrosas, querer ser bueno, querer ser mejor por ti mismo, porque siempre vas a fracasar y vas a acabar desilusionándote. Siempre. Pero cuando te das cuenta que no puedes, como dijo Pablo, acudes a Dios, entonces Él empieza a trabajar en tu vida y Él sabe cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer y se va a dar el fruto. Entonces, Dios nunca se queda callado. Hace rato se mencionaba el versículo de Mateo 10:30, creo, que es: Dios no es un Dios de confusión, sino de fe. ¿Perdón? De paz, perdón, sino de fe. Entonces, veamos qué le responde después Dios a Habacuc ante sus dos quejas. Primero una queja por la maldad, Dios trae un juicio, anuncia un juicio. Después se asusta por el juicio y se vuelve a quejar contra Dios. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esa visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Y aquí está la clave. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Eso es el problema del ser humano. El origen del pecado y el origen de la desconfianza, nuestro orgullo. El orgullo te hace poner los ojos en ti y en lo que tú puedes hacer y en las circunstancias, y no en Dios. De ahí que la verdadera conversión, que implica el arrepentimiento, que implica una confesión de tu maldad, es necesario para destruir tu orgullo. Porque ¿qué te dice tu orgullo? Yo soy mejor que otros. Yo soy más inteligente que otros. Yo en mi empresa hago el mejor trabajo que los demás. Yo. Orgullo. Cuando Dios te empieza a mostrar lo que realmente eres, es quebranto tras quebranto. Entonces, vean ustedes, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. El origen del orgullo es que te lleva al pecado y al desafío a Dios, a la irreverencia a Dios y a la rebeldía, a la soberbia. Todo eso que puedas ver en tu vida es sinónimo o evidencia del orgullo. Entonces, nosotros tenemos que entender que siempre estamos en desacuerdo con Dios. Tenemos que partir de ese hecho. Porque cuando Dios permite que pase algo en nuestras vidas, generalmente el orgullo se antepone. ¿Sí, Isaac? Ya lo sé. Miguel, ¿cuál es la diferencia entre orgullo y soberbia? Digamos que la soberbia es una rama del orgullo. El orgullo es que tú eres mejor que todos, y la soberbia es desafiar a los demás. La soberbia implica un desafío. Bien. Entonces, decíamos que si
como nosotros naturalmente estamos en desacuerdo con Dios, por ejemplo, algo que mencionamos muy seguido aquí, cuando vienen las pruebas, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién no ha dicho a Dios por qué en una prueba? Todos, ¿no? A ver, alza la mano que no le haya dicho, que no lo ha dicho. Pues no, ¿verdad? Todos. Entonces, este es el problema de este punto. Siempre estamos en desacuerdo con Dios. Por eso Dios nos dio la mente de Cristo que tiene que desarrollarse. Cristo es lo que es, porque siempre estuvo de acuerdo con Dios. Y el estar de acuerdo lo llevó a hacer su voluntad. Pero estar de acuerdo no significa que Dios lo convenza. No. Estar de acuerdo es saber que Dios tiene toda la razón siempre por quien es. Lo que tú eres es lo que Dios ideó de ti. El ser humano es una maravilla. Imagínense cómo era el ser humano antes de pecar, que era perfecto e inmortal. Ahora, claro, sabemos que vamos envejeciendo, morimos, enfermamos, todo eso, por causa del pecado, no por culpa de Dios. Pero Dios, y ese es lo maravilloso de la obra de Dios, vino a restaurar todas las cosas a través de Cristo. Por eso es que el amor a Cristo debe ser creciente, porque si no fuera por Él, no habría esperanza. Pero Dios nos vino a dar una esperanza. Y esta es la esperanza, dice Primera de Juan, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa es la esperanza. Y si el Hijo es nuestra esperanza, entonces nosotros tenemos que hacer a un lado todo lo que somos o pensamos para ir a Dios. Si no, nuestro orgullo nos llevará a pretender que Dios se amolde a lo que nosotros queremos. ¿No es así muchas veces por lo que nos decepcionamos en la vida? Porque tú le pides algo a Dios y quieres que Dios te responda de acuerdo a como tú quieres. ¿Y cómo es como tú quieres? No, pues nunca dolor, nunca sufrimiento, siempre comodidad, ¿verdad? ¿A poco no es cierto? Claro que sí. Pero cuando Dios nos responde diferente a lo que pensábamos, entonces viene el conflicto. Oye, Dios, te dije esto, como Habacuc, por eso lo leímos. Oye, Dios, ve la maldad, ok, los voy a destruir. No, Dios, ellos son peores que nosotros. Vean ustedes la esencia de esto, ¿no? Entonces, por eso es que Dios le revela a Habacuc a enfatizar que el orgullo es la raíz de todos los males y problemas del ser humano. Una persona no se convierte por orgullo. Y como respuesta, no, a Cristina, ¿verdad? No, pero abajo, a Cristina antes de. Como respuesta a Cristina respecto de esto, es que en realidad el orgullo va creciendo en la medida que nos tardamos en consagrar nuestras vidas. Por eso es que es muy probable que cuando venga el rapto y la gente que se queden, que conocen todo del cristianismo, no puedan creer, porque el orgullo va creciendo. Cada vez que tú desafías a Dios, o sea, cada vez que Dios te da una enseñanza y no la vives, es como si la cuestionaras. Dios dice esto, pero yo no lo creo, voy a seguir con mi propia vida. Eso es cuestionar a Dios. ¿Por qué ibas a cambiar? Si el orgullo va creciendo en la medida que te rebelas en contra de Dios. Por eso llega el momento en que todos blasfeman en nombre de Dios. Entonces, la esperanza de que mientras hay vida hay esperanza, es cierto que mientras hay vida hay esperanza, pero también es cierto que una vez que una persona recibe el Evangelio, que entiende todas las verdades y no cede ante Dios, o sea, no se convierte, cada vez va a estar más dura. Muchas veces, como resultado de la oración de otras personas hacia ella, Dios trae peores quebrantos a la persona, y va a traer peores quebrantos a la persona, y sí, puede llegar a convertirse, pero Dios tiene que destruir el orgullo para que una persona se convierta. Por eso muchos piensan que se han arrepentido, pero se arrepienten con orgullo. Por tanto, no es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Dios, sí, perdóname, pero mira, no soy tan mala. Dios, perdóname, quiero entregarte tu vida, pero déjame hacer esto. Eso es todo menos un verdadero arrepentimiento. Confiar en obras humanas como la oración de la decisión es basura. ¿Por qué?
porque estás confiando en obras tuyas. Ábrele la puerta de tu corazón, porque por dentro solo se la puedes abrir y el cerrojo está por dentro. Pues no es cierto, porque si la salvación 100% le corresponde a Dios, no hay nada que tú puedas hacer para obtenerla. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la manera correcta de acercarse a Dios? Anhelar estar con Él, anhelar que Él te salve, pero aborrecer la vida que tienes. Mientras tú vivas en la vida que llevas y no la aborrezcas, es porque estás aprobando la vida que llevas. Piénsalo. Puedes decir lo que quieras. Puedes decir yo creo en Dios, así como decía Alberto, que dicen muchos, ¿no? Puedes decir yo creo en Dios, pero mientras amen la vida del pecado no están creyendo. El verdadero creer es creer que lo que Dios dice es verdad, y Dios aborrece el pecado. Tan lo aborrece que prefirió dar a su Hijo para deshacer las obras del diablo. También te lo dice la primera de Juan, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino. Entonces, si tú dices que crees, pero no deshaces las obras del diablo en tu vida, o sea, la forma de vida que no le agrada a Dios, realmente no estás creyendo. Y mientras más te resistas, tu orgullo va creciendo y va a ser más difícil que un día te humilles ante Dios. Por eso es tan importante creerle a Dios. Recuerden, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el corazón contrito y humillado? El corazón que ve su pecado, se duele de él y clama a Dios por liberación. Ese es el corazón contrito. Entonces Dios, de todos modos, no exime, decíamos hace un rato, del juicio a los instrumentos malvados que él puede usar, como en el caso de Babilonia. Miren lo que dice: debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros giran contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor en el milenio. Por eso es que la esperanza de todo creyente es el tiempo de su redención. Si tú ves los ojos hacia el futuro y lo que viene, te va a permitir tener que lo que vives actualmente tenga una relativa importancia. El propósito de nuestra vida es el fin, y los medios le corresponden a Dios para lograr ese fin, y Él no se va a equivocar. Por tanto, la confianza en Dios es una de las cosas primeras que tiene que prevalecer en nuestra vida. ¿Tienes temor de no salvarte? Vas por el buen camino. Pero recuerda, ni siquiera tú puedes tener el verdadero arrepentimiento si Dios no te lo da. Recuerden a Pablo cuando empezó a predicar en Hechos, que Dios hizo que Lidia pusiera atención al mensaje que Pablo decía. Seguramente en ese lugar donde estaba Pablo predicando había muchas personas, pero fue Lidia a quien, cuando Jesús llama a Natanael, o más bien llevan a Natanael a Jesús, y Natanael con sus dudas naturales: ¿puede de Galilea salir algo bueno? Ven y verás. Y entonces cuando Natanael va acercándose y todavía no pasaba nada, dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quiere decir que Dios veía su mente y su corazón estaba reposando en una higuera. ¿Cómo sabes, Señor? ¿Cómo sabes? Te vi debajo de la higuera. Sabemos que la higuera representa al pueblo de Israel. Seguramente estaba pensando en el advenimiento del Mesías, en las promesas, sería o no, pero Dios dice: te vi, y con eso creyó.
Señor, tú eres el Cristo. Natanael es el primero que lo confiesa como tal, en el Evangelio de Juan. Dios sabe todo de ti, pero un corazón orgulloso, Él lo desecha. Un corazón contrito y humillado, Él lo acepta y le da los medios de la salvación. Si Dios le da los medios de la salvación a todo el mundo, porque el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo y el mundo en general ha recibido la palabra de Dios, más en esta última época, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el que tiene la capacidad de acercarse a Dios cuando Dios le llame? Porque ya sabemos, el llamamiento es de Dios, lo dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, o en Juan 6:60 y tantos. Ninguno puede venir a Dios si el Padre que le envió que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir si el Padre no le vio. Pero Dios ve el corazón. El llamado es para todos, porque todos han escuchado. Pero ¿quiénes son los que pueden responder al llamado? Los que tienen un corazón contrito y humillado. Dios llama, Dios del arrepentimiento, pero con un corazón contrito y humillado, y la palabra de Dios se produce el milagro. Un corazón orgulloso va a rechazar la forma, va a decir, mi forma es mejor, yo voy a ser creyente, pero en mis términos, de acuerdo a mi conveniencia. Dios te dice, deja el pecado. No, Dios, lo voy a dejar después. Todas las personas que tienen vicios, la mayoría dicen, puedo dejarlo cuando quiera. Por ejemplo, el cigarro. ¿No? ¿No han escuchado ustedes? Oye, ¿te hace mal fumar? Sí, cuando quiera lo dejo. Pero pues ahí está, ¿ves? El problema del orgullo es que pretende que Dios se acomode a tus términos. Es el problema. Que Dios se amolde a tu vida de pecado. Y ese es el peor error. Porque así no hay arrepentimiento verdadero. No lo va a haber. Tienes que, y eso es lo que quiere decir, los mansos, es cederle todos sus derechos a Dios. La mansedumbre es la capacidad de cederle todos tus derechos a Dios. Y ahí es donde viene la salvación, no en tus términos. Entonces, el propósito del Señor, cuando culminen sus planes, es que un día los que se queden en este mundo adoren a Dios, sin restricción, sin oposición. ¿No acaso nuestro orgullo nos impide darle la gloria a Dios? ¿No acaso nuestro orgullo nos impide oponernos a Dios? Esa es parte de lo que es soberbia. O sea, me voy a oponer a Dios. Tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Tú tienes esto aquí, pero mi concepto de pensamiento es más alto que el tuyo. ¿Sí? Pero hay una mala noticia para los que piensan así. Que a final de cuentas todo terminará como Dios lo planeó. Porque su mente es infinita, Él es soberano y Él no se equivoca. Y recuerden que Dios planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, aunque su Hijo iba a venir en la cruz. No dijo Dios, ay, perdí el control con Adán y Eva y toda la humanidad es un desastre. Voy a mandar a mi Hijo entonces. No. Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. En un sentido, Dios lo sacrificó antes de la creación en su corazón para que la humanidad pudiera tener una mejor relación. Hace rato estaba diciendo que Adán y Eva tenían una relación con Dios, pero no era lo que Dios buscaba. ¿Por qué? Dios quería no una relación, sino ser parte de la vida de. Quiere ser parte de tu vida. Y Dios no puede ser parte de tu vida si tú no anhelas hacer la voluntad de Dios. ¿No dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo dices que estás de acuerdo con Cristo y haces lo que se te da la gana? ¿Cómo dices que estás de acuerdo con Cristo y solo ves por tus propios caminos y por tu propia conveniencia y no por los caminos de Dios? Esa es precisamente la insensatez del ser humano. Y por eso muchos se van a ir al infierno. Porque no quisieron cederle sus derechos a Dios. Todo verdadero creyente se debe de gozar en la voluntad de Dios por naturaleza, porque ha creído y puesto su confianza en Él. El que cuestiona a Dios,
pues es el que tropieza, sin lugar a dudas. Pero Habacuc lo entendió. O sea, su queja era lícita, no quiere decir que una persona no puede exponer sus dudas ante Dios, claro que sí. Pero con el corazón correcto Dios se lo hace ver. Tú puedes exponer tus dudas ante Dios con orgullo y desafiándolo, Dios no te va a responder. No va a echar las perlas delante de los cerdos. Necesitas un corazón que diga: Señor, soy un pecador, estoy arraigado y metido en este pecado, me domina el pecado, pero yo no quiero vivir así. Te pido que me ayudes a salir. Perdóname por mi maldad. Esa es la manera de salir. Y entonces Habacuc entendió, Dios le hizo entender porque su queja fue lícita, igual que le hizo entender a Job porque su queja fue lícita. Ahí vemos en la Escritura cómo Dios no impide que te quejes, en un sentido, o que digas: Dios, no entiendo esto, por favor. Entonces dice Habacuc 3, 17 al 19: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Repito, Habacuc 3, del 17 al 19, esa es la versión NTV. ¿Sí? Él entendió que todo lo que pasa en el mundo, aún la mayor desgracia, lo más importante es la salvación. Por eso Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Bueno, no Job, sí, Job, ¿verdad? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Por lo tanto, tenemos que comprender, como Habacuc, que nada es más grande que Dios, que sus planes son perfectos en todo sentido y que se cumplirá su voluntad a su debido tiempo. Pero recuerden ustedes lo que dice Romanos 12:2: su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué no partir de creer lo que dice Romanos 12:2? ¿Por qué no partir de creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Si realmente lo creyéramos, seríamos obedientes, no nos quejaríamos, no habría desánimo. Pero el desánimo pues viene cuando chocan tus planes con los de Dios. Y siempre van a chocar, porque mis pensamientos, dice la Escritura en Isaías 55, 8, 9, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, esos son mis caminos de vuestros caminos, y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, si no le creemos, nuestra existencia puede ser rotundamente deprimente. Porque cada vez que pecas te decepcionas de ti mismo. Cada vez que pecas te sientes más basura y sientes que tienes menos derecho a nada. Cuando Dios en Cristo te da todas las cosas, te hace copartícipe de su herencia, te llama hijo, te hace coheredero con Cristo. Adán y Eva eran creación de Dios y todo el que cree en Cristo es hijo de Dios. ¿Te das la diferencia? De ser creación a ser hijo, Dios quería eso. Por eso Cristo en Juan 17 dice: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Por eso es que Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Qué mayor evidencia? Y eso pasa obviamente solo en la verdadera conversión. ¿Qué mayor evidencia que Dios entre a morar en ti, en tu corazón? Dios en ti. No hay cosa más grande que eso. Tan solo ese hecho debía llevarnos a alejarnos del pecado. Porque Dios en ti, lo que ves, lo ve Dios. Lo que piensas, lo sabe Dios. ¿Qué piensas? La rebeldía interna de tu corazón la sabe Dios. Pero bueno, para eso está Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda esta espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo o hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ahí la palabra de Dios hace trae en tu corazón, saca a flote aquello que ni entiendes. Acuérdense del ejemplo del charquito que está sentada el agua y ves el charquito del agua limpiecita, pero le mueves un poquito y se sale el lodo, se sube la tierra. Nuestra vida sí está, aparentemente muchas de nuestras vidas son
bonitas y todo bonito por fuera, pero por dentro, ¿quién sabe qué tanto pasa dentro de ti? Tú lo sabes, claro, pero Dios sabe más que tú. ¿Tú crees que tú te acuerdas de todo lo que has vivido? No, pero Dios sí. Entonces, sí, Habacuc pidió que se castigara la maldad de sus compatriotas, pero luego se descorazonó al enterarse del juicio que vendría. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas veces no le pedimos a Dios por nuestros seres queridos? Y cuando empiezan a padecer las pruebas, cosa que ya dijimos, para que sea quebrantado su orgullo y se desbloquee su corazón, y se doblegue su corazón, nos destrozamos nosotros también. Claro. Si uno pide por un ser querido, pues son seres queridos, porque de alguna manera los amas. O una persona, ¿tú crees que una persona que aparentemente conoce la Biblia y no hace un trabajo en sus hijos, los ama? Pues no, porque el verdadero amor está cifrado en el bien del otro, no en la conveniencia tuya. Entonces muchas veces también vamos a Dios cifrados en nuestra conveniencia y no en lo que Dios quiere. O le pedimos a Dios que nuestros hijos sean bien portados y buenos para llenarnos de orgullo. Son peticiones falsas. Si tú le vas a pedir a Dios por un familiar tuyo, es para que se salve. Y no importa que venga a su vida, pero que se salve. Ese es el verdadero amor. No el amor consentidor que tolera el pecado. Ese es un falso Dios. Y muchos predicadores predican este tipo de mensaje. Entonces, Habacuc concluye en el 3, 18 y 19. Aún así, no importa qué suceda, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar las alturas. Repitiendo lo que habíamos enfatizado hace rato. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer lo que hizo Habacuc, no ver las circunstancias, sino el propósito de Dios en cada prueba. Y cuando en cada prueba buscas el propósito de Dios, te es más fácil encontrar el sentido de la prueba. Si tú en una prueba buscas tu propio propósito, no vas a entender. Y no entender te va a llevar a desconfiar de Dios. Pero si Dios en cada circunstancia tiene un propósito, entonces ese es el sentido de la prueba, que encuentres el mal que está en ti. Entonces, Dios sí sabe lo que está haciendo y por eso debemos aprender a confiar en Él. Y es lo que le pasó a Job después de su larga queja. Dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré, no obstante defenderé delante de Él mis caminos, como decíamos hace un ratito. Dios no dice que no pienses, te dio un cerebro, pero Él quiere que todo se oriente a la confianza en Él. ¿Para qué? Se engrandezca. Si tú realmente te conviertes y Dios a través de la confianza en Él desarrolla el potencial de la mente de Cristo en ti, entonces tu inteligencia va a ser por sobre la inteligencia de este mundo, por mucho superior. Porque la mente de Cristo es la mente más amplia y extensa. Es la mente de Dios. Recuerda, yo y el Padre somos uno. Eso le dijo a Felipe, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vemos, por ejemplo, otro caso parecido, el de Asaf. Yo sé que todos lo conocen. Ahí en el Salmo 73, que dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas. Tenía el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras.
¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Bueno, ¿saben ustedes que el juicio comienza por la casa de Dios? Todo el mundo sin Dios, el verdadero juicio va a ser en el infierno. La gente sufre las consecuencias de lo que hace. Todo lo que le sembrares, eso cosecharás. Pero el juicio de Dios hacia el mundo incrédulo es en el infierno. Pero Dios juzga a su pueblo en esta vida. Por eso muchas veces el contraste de un creyente ante un incrédulo, pues sufre más el creyente. Pero conforme Dios va formando a Cristo en él, entonces lo va liberando del pecado, de la esclavitud de las cosas de esta vida, y va siendo cada día más feliz. Pero si pone sus ojos en que Dios es justo o injusto por lo que la gente tiene en este mundo, pues entonces va a dudar de Dios. La duda la mete el diablo. Recuerden lo que hizo con Eva. Quizá, y digo, también Dios lo permitió para que se manifestara lo que había en su corazón, pero fue hasta que el diablo hace su labor con Eva que ella duda de Dios. Y luego pues va con Adán, que ya en su corazón tenía sembrada la duda también. Entonces, ¿ustedes creen que el diablo puede hacer que una persona pierda la salvación? No, no puede, porque la salvación es para siempre, porque es perfecta, porque le pertenece a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No se pierde, pero el diablo sí puede hacerte dudar de Dios, sí puede hacerte meter a la ley, y entonces ahí es donde vienen los problemas, porque levanta tu orgullo. Entonces, si ellos van a ser destruidos, pues tú debes más bien pensar que tu verdadera riqueza está cifrada en tu relación con Dios, no en cosas materiales. Dios te puede dar lo que Él quiera, y recuerden, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mi suspiro no te es oculto, dice Dios también. Pero Él sabe cómo administra tu vida cuando pones tu vida en las manos de Él. Eso dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que soy el templo de Dios? ¿O no sabéis que los hijos de... Lo leo. Sí, que es templo de Dios. Pero lo que quería... porque eso es importante, tal cual. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí es el punto importante. Le entregaste tu vida a Dios, tu vida le pertenece a Dios. Y si bien en el Antiguo Testamento Dios dice: todas las almas me pertenecen porque yo las crié, el sentido de la voluntad es lo que a Dios le interesa. Porque la voluntad de someterte a Dios es la reciprocidad a su amor derramado en la cruz a través de Jesucristo. Claro que toda la vida, la muerte de todo el universo, todas las cosas le pertenecen a Dios. Pero cuando tú te sometes a Dios y voluntariamente le entregas tu vida, ahí es donde empieza la grandeza. Y ese es el verdadero tesoro en nuestras vidas. Y más, después del trabajo de Dios, Él nos desmaterializa. Sí, vivimos en un mundo material y necesitamos cosas materiales, pero Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Los impíos se preocupan cada día por las cosas que necesitan y por los planes que vendrán y que tendrán. Tratan de asegurar sus vidas, pero ahorita lo acabamos de leer. Todo lo que atesoran las naciones es para el fuego. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente. La verdadera grandeza estriba en una verdadera relación con Dios, en una confianza plena en Él y en sus acciones, y en un sometimiento absoluto a su voluntad revelada a través de las palabras. Entonces, aquí la pregunta es:
¿Has tenido alguna vez el deseo de darte por vencido a causa del desánimo? Y si recapacitaste, ¿qué fue lo que te hizo volver a tener comunión con Dios? Y entonces la respuesta está en el Salmo 73 también, de Asaf. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero la tarea me fue difícil. Y aquí está la respuesta de lo que estábamos diciendo. Entonces entré en tu santuario, oh Señor, y por fin entendí el destino de los perversos. Ahí está la respuesta de todas las cosas. Entrar en su santuario. Para un verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo en él, es lograr la comunión íntima y estrecha. Y esta solo se da si tú tienes el ánimo, la voluntad y el convencimiento de seguir y hacer su voluntad sin cuestionar nada. Aquí en este mundo todo el mundo cuestiona, dice, y vemos a los políticos y a los que se rebelan, van a palabrería y creen que tienen la razón. Pero las respuestas están en el santuario de Dios, en su misma presencia, en su palabra. Ahí están todas las respuestas. Entonces, esa es la clave para poder atacar el desánimo. Dios sabe qué es lo que queremos y a veces nos lleva a esperar, pero la confianza hace que surja la esperanza, como dice Romanos, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, el Espíritu nos da la esperanza de que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y esa esperanza te saca del desánimo, te saca de la depresión, te saca de la desconfianza. Hoy la depresión es un mal de la humanidad. Por eso tantas pastillas toma la gente. Pero ¿sabes una cosa? La respuesta está en el santuario de Dios, en aprender a confiar en Él plenamente. Entonces, siempre y antes que nada, nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida y ver en qué áreas realmente estamos depositando nuestra confianza en Él y qué áreas estamos reteniendo. Y las que estamos reteniendo es como si estuviéramos reteniendo la bendición de Dios. Por eso cuando nos damos cuenta, tenemos que pedirle perdón, porque cuando nos aferramos al pecado, estamos perdiendo las grandes cosas que Dios tenía para nosotros. Recuerden lo que dice Salud, cosas que ojo no vio, 1 Corintios, ¿no? 2:3, y ni oído yo, 2:3, y que no han entrado en corazón de hombre, todas estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Y entonces, cuando Asaf entra al templo de Dios, entonces responde: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debo haberle parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Ahí está la clave de dejar el pecado. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Eso es apropiar el amor de Dios. Los que lo abandonen perecerán, porque los que lo abandonen quiere decir que nunca fueron salvos, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí,
qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano, mi soberano refugio. ¿Ven ustedes? Ahí está. Entonces, la única manera de librarnos del desánimo es ir a la presencia de Dios. Job mismo argumentó todo lo que quería y aún así todavía Eliú le habló con verdades, pero ¿lo convenció Eliú? No, le dijo todas las verdades. Fue el único que lo puso en su lugar. Pero ¿cuándo fue cuando Job vio su pecado? Cuando Dios se le manifiesta. Y eso es lo que pasa cuando tenemos ese corazón para Dios. Dios se manifiesta. Y nada se puede comparar de lo creado al Creador. Nada de lo ideado por el ser humano, animal, terrenal, malvado, se puede comparar a lo que Dios tiene para sus hijos, que es santo, puro. Entonces Job dijo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Ante el esplendor de Dios, no puede haber otra cosa en nuestro corazón que nuestro arrepentimiento. Si insistimos en el pecado, es porque de ninguna manera estamos vislumbrando la gloria de Dios. Y esto es lo más espantoso y terrible, como decíamos hace rato de Hebreos capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no teniendo otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Es el principio de la vida cristiana. Y esto haremos si en verdad Dios lo quiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, muchos se van a ir al infierno y fueron partícipes del Espíritu Santo porque cuando se les habló del Evangelio, el Espíritu fue el que los convenció de justicia, de pecado y de juicio. Pero después dice: y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios porque la entendieron, porque Dios los iluminó para entender su condición, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahí está otra respuesta de esto. ¿No? El que rechaza así contundentemente la gracia de Dios por sostener su postura y su orgullo, ya no puede ser renovado para arrepentimiento, porque traspasó el umbral del arrepentimiento. El Espíritu Santo trae la máxima convicción para que nos arrepintamos. Si tú en esa máxima convicción no te arrepientes, ¿cómo te vas a arrepentir después? Entonces, analiza, por tanto, cómo reaccionas cuando sobrevienen las decepciones. ¿Te enojas o te frustras o te decepcionas? O mejor dices: Señor, tal vez no sepa por qué permitiste esto, pero de todas maneras confío en ti y sé que lo mejor que tú tienes para mí aún está por venir. ¿Por qué no pensar esto en las pruebas? Dios va a concluirla hoy, va a ser perfecta. Entonces, ten presente que si reaccionas con desánimo o resentimiento, comenzarás a deslizarte cuesta abajo. Si crees, cuesta arriba. Recuerden que los hijos de Dios van cuesta arriba cada día siendo más semejantes a Cristo, y esto culminará cuando Dios nos lleve al cielo, que nos hará ya plenamente semejantes a Cristo. Pero el que va cuesta abajo va en una caída franca. Lo único que puede invertir la caída del ser humano es el arrepentimiento y la fe en Jesús. Pero si respondes con confianza y alabanza, tu fe será fortalecida. Por eso hay personas que no crecen en la fe, porque no han experimentado una vida más profunda con Dios. Se quedan estancados. Entonces, cada vez que nos acosen las pruebas y aún decepciones, debemos tomar en cuenta que Dios tiene en sus manos la solución de todo, porque es soberano por sobre todas las cosas. Meditemos en el hecho de que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo.
y que Él había predestinado esto desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios te dice, porque hace mucho tiempo, dije a Israel, yo te he amado, oh pueblo mío, con un amor sin fin. Con amorosa bondad te he atraído a mí. Ese es Dios. Con un amor sin fin, infinito, eterno, como dice la versión 60. Te he atraído a mí. Tú no veniste a Dios por tu voluntad, Dios te está trayendo. Y si Dios hoy te está diciendo todo esto, es porque quiere que vayas a Él, que caigas a sus pies, como Job, y te arrepientas de tu rebeldía. Si no, ¿quién sabe si después puedas hacerlo? En ese aspecto sí es cierto que hoy es el día de salvación. Hoy es el día del verdadero arrepentimiento. Mañana tú no sabes qué dará de sí el día. Mañana, si tú rechazas a Dios, mañana tu corazón va a estar más endurecido. ¿Por qué esperar? Dios quiere llenarte de bendiciones. Las bendiciones conforme a las riquezas de su gracia. Recuerda, nunca lo que tú piensas. Pero la mayor bendición es Dios en ti y la revelación de Cristo en ti. Entonces, puede ser que tengamos desilusiones, que pensamos, siempre va a suceder, yo pensaba esto, Dios hizo esto. Pero si tú crees, es como cada vez que tú crees en Dios ante una prueba, fuera subiendo un peldaño de una escalera al cielo. Cada duda es como si bajaras un peldaño y estarás más lejos de Dios, más lejos de la confianza. El desánimo te lleva a dudar de Dios, ¿o no? Claro que sí. Entonces, en lugar de amedrentarte por las pruebas, Dios te llenará de ánimo, aún en las pruebas más difíciles. Y no hay nada más alentador que eso. Y vamos a concluir con lo que dice Nehemías 8:10. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. La comunión con Dios, la confianza en Dios, esa es la verdadera fuerza. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir y dar gracias, porque a través de esta 20ª enseñanza tocaste un tema que todos vivimos, que es el tema de la decepción, de la inconformidad y de muchas otras secuencias motivadas por nuestro propio orgullo. Sabemos, Padre, que para ir a ti tenemos que abatir nuestro orgullo a través del quebranto y la humillación, y que tú amas al corazón sincero, contrito y que se humilla delante de ti. Mas lo que te queremos pedir hoy, Señor, es que tú ahondes más y más en el corazón de cada uno, para que salgan a flote todas aquellas conductas o actitudes que no te honran y nos separan de ti. Nosotros anhelamos una plena comunión contigo, Señor, como tú primero la anhelas. Sabemos que nos amas con un amor que no cambia y queremos pedirte que nos enseñes a apropiar este amor. Porque si apropiamos este amor, Padre, nos veremos como tú nos ves y ya de sí nuestra vida cambiará. Pero también te queremos pedir que nos des la voluntad de ir a ti, que no permitas que el pecado nos ciegue y nos impida recibir tus bendiciones, y que tú, Señor, cumplas tu obra en cada uno de nosotros que planeaste, aún antes de la fundación del mundo. Sabemos que tú eres perfecto, que eres eterno, que para ti no existe el tiempo, y nosotros anhelamos estar contigo ya, Señor, pronto, porque vemos que este mundo está así como se describe en Sofonías, en Habacuc. Pero, Señor, confiamos en tu venida, la cual anhelamos, y creemos que mientras estemos aquí tú todavía tendrás un propósito para nosotros como personas y como iglesia. Así que llévanos a cumplir ese propósito, Dios, danos luz
y la fuerza para seguir tus indicaciones respecto a cómo te glorificaremos plenamente, y guárdanos en salud y de todo mal. Guárdanos en el fin de este domingo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.